El Congreso de la Unión ha aprobado nueva legislación en materia fiscal y es legislación que ha generado temores entre muchos empresarios. Algunos dicen que es terrorismo fiscal. Por ejemplo, equiparar la evasión fiscal con la delincuencia organizada. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Juvenal Lobato. Él es vicepresidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex. Juvenal Lobato, gracias por estar con nosotros. Nos dice el presidente, nos dice la jefa del SAT, nos dicen todos que no hay de qué preocuparnos, que la gente común y corriente no tiene problemas, pero cuando uno ve las reglas, por lo menos yo tengo temores. ¿Son fundados o no son fundados? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. A ver, por supuesto que hay temores y son fundados. Y me parece que radica justamente en lo que bien acaba de comentar, que es el tema de las reglas, cómo están establecidas. Justamente se nos ha dicho, y lo que nos dicen es que no vamos a ir por los contribuyentes cumplidos. Ellos no tienen que preocuparse, los empresarios. Sin embargo, si leemos las reglas, ahí es donde puede haber ese margen de discrecionalidad. Ese es el tema que preocupa al empresariado. A ver, yo sé que muchas veces uno, pues, a ver, yo no hago mis propios impuestos, son demasiado complicados. Tengo un contador que lo hace, supongo que el contador lo hace bien, pero también sé que hay enormes discrepancias y que cada vez hay más pleitos porque una persona o un contador interpreta la ley de una manera y el SAT interpreta la ley de otra manera. Sí hay un riesgo de que por una interpretación de la ley uno sea considerado miembro del crimen organizado. Formalmente hay esa posibilidad, Sergio, y esa es una de las cosas justamente que hemos estado diciendo de manera pública, porque la propuesta de reforma consiste básicamente en equiparar la defraudación fiscal, genéricamente hablando, para ponerlo de esa manera, con la delincuencia organizada o seguridad nacional. La pregunta es qué conductas son las que darían lugar a la defraudación fiscal. Y una de ellas es justamente esta. Una de las fracciones que se reformaron o que se hace referencia para incorporarla con este catálogo es la que dice que puede haber defraudación fiscal si yo considero que un ingreso, por ejemplo, para mí no es acumulable, es decir, no tengo que pagar impuesto, y el SAT me dice, sí, sí tienes que pagar. Es decir, podría derivar de una interpretación o en un gasto. Yo realizo un determinado gasto, lo considero deducible para pagar menos mis impuestos, como lo establece la fórmula, y el SAT me dice, no, es un gasto que no es deducible. Esas dos conductas, acabo de decir, muy sencillas, pueden dar lugar a la defraudación fiscal. Y quien la cometa, podría cometer y ser sancionado. El problema, Sergio, es que ahora, con estas reformas, justamente se le da la calificación de delincuencia organizada eventualmente y de seguridad nacional, que son dos cosas bien Se importantes. convierte uno en un riesgo la seguridad nacional. Y esto tiene consecuencias, ¿no es así? Porque significa que la unidad de inteligencia financiera me puede congelar las cuentas para empezar. Entonces ya no tengo con qué pagar un abogado. Pero además me meten a la cárcel antes de que me enjuicien y además me pueden confiscar mis bienes antes de que haya un veredicto, ¿no Claro, es así? que eso es lo delicado, porque al momento de que nosotros pasamos a de la defraudación fiscal normal como delito fiscal a estas dos categorías de delitos, automáticamente se puede dar la llamada prisión preventiva oficiosa, que ese es el riesgo más Que importante. es obligatoria. Obligatoria, así es. Quiere decir que aunque el juez no considere que soy un peligro para la sociedad y el juez, mientras haya una acusación y haya un proceso, a mí me tiene que meter en la cárcel. Efectivamente, y se logra justamente equiparando a la defraudación fiscal con estas dos categorías de delitos, que son los que establece la Constitución. Y no solo eso, viene el tema también de la aplicación de la ley de extinción de dominio. Entonces, esos son los riesgos, Sergio, que nosotros percibimos que al llevar a este extremo la calificación de la defraudación fiscal, y conste, no se defiende al defraudador fiscal, el defraudador fiscal va a tener que ser sancionado si se acredita el delito. La diferencia a mí me preocupa el que haya una diferencia de criterios y me preocupa el que se castigue antes de juzgar. Y el problema, Sergio, adicional a esto es bien importante. Nos han dicho las autoridades fiscales en todo el proceso, no se preocupen, no vamos a ir contra los contribuyentes cumplidos. Eso en buena intención nos parece adecuado, pero ¿qué va a suceder si cambian las condiciones, si cambia el funcionario público? La posibilidad de que lo hagan ahí está, y eso es justamente lo que nosotros vemos como un margen de discrecionalidad y que puede generar inseguridad jurídica. Una funcionaria del SAT me decía, a ver, no te preocupes, Sergio, porque esto es nada más por conductas repetitivas y persistentes. Está así la ley y ¿qué significa eso? Sí, está así cuando hablamos de delincuencia organizada, porque para que se considere una conducta de delincuencia organizada tiene que ser una conducta reiterada, una conducta frecuente de dos o más personas que puedan estar involucradas. Dos o más personas, a ver, eso no es ninguna garantía porque pues soy yo, mi contador y la persona con la que hice la transacción, ¿no? Por ejemplo, o alguien que escuchó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso de que delincuencia organizada no se aplica porque tiene que haber tres personas, cuidado porque no es cierto. Casi cualquier transacción comercial tiene tres personas. Exacto. Y no
no solo eso, Sergio, si pensamos que esto no se puede dar, con el momento de que se califica de seguridad nacional, ahí no hay esos requisitos. Entonces, la calificación está para las dos, para delincuencia organizada y seguridad nacional. Entonces, si no hay para delincuencia organizada, sí lo va a hacer para seguridad nacional. ¿Por qué se persiste en esto y qué tanto puede afectar a la inversión productiva? Estamos viendo una caída en la inversión fija bruta de nuestro país. A ver, ¿por qué? Y eso nos lo han dicho las autoridades fiscales, Sergio. Nos dicen, esta idea de esta iniciativa originalmente surge para combatir a las empresas llamadas factureras. Pero Esa no, fue, pero no se está así aplicando a es. esas empresas. Digamos que se va a aplicar o a no ellas. nada más a ellas. Exactamente, ese sería el calificativo, no nada más a ellas. Y eso fue donde nosotros percibimos lo delicado del tema. Entonces, con ese pretexto se decía, normalmente las conductas de este tipo de empresas concluyen en defraudación fiscal. Entonces las autoridades fiscales decían, para que yo los pueda atrapar, necesito estar con esta calificación de la defraudación fiscal. Pero es donde les decimos nosotros a ellos, es que no necesariamente es así, porque justamente hacerlo de esta manera genera este tema de inseguridad y eso es lo que genera, Sergio. Genera un problema de inseguridad, de saber si las inversiones van a venir o no, porque yo voy a estar supeditado al buen criterio de la autoridad fiscal para que, a pesar de que tenga la herramienta o con que tenga la herramienta, me diga, no se preocupen, no vamos a ir con ustedes. Eso justamente es lo delicado de esta reforma. Juvenal, ¿cuál es la posición de la Coparmex? Por supuesto, cambiar la ley, pero si la ley no se modifica, ¿qué les recomiendan a los empresarios? A ver, hay dos cosas, Sergio, aquí importantes. La posición de Coparmex ha sido, y eso es bien importante, desde luego hay que combatir estas conductas. De eso hay que no combatir la evasión. Así es, en general. Nosotros que pagamos impuestos, nos conviene que todo el mundo pague impuestos. Por supuesto. Entonces es importante porque luego se tergiversa y se dice que no estamos, que uno defiende. Pero ese es no. el ataque típico que estamos viendo. Estás en contra de esta legislación, seguramente defiendes la evasión fiscal o eres un evasor fiscal. Exactamente. Y eso me parece que hay que dejar claro que no. ¿Cuáles son los pasos, Sergio? El siguiente es, al empresariado es cumplir con todo. Es decir, hoy tenemos, como siempre, muchos empresarios cumplidos que lo que tienen que preocuparse es por tener su contabilidad adecuadamente establecida, tener todas sus operaciones perfectamente identificadas. Aunque con cada quién vez se es más realice. difícil. Muy complejo. A ver, estamos viendo, y a mí me ha pasado en particular, que llega un inspector de Hacienda y no estoy en mi domicilio como persona física o como persona moral, te boletinan como no localizable y resulta que ya no puedes cobrar. Exactamente, que eso es lo que se llama las cancelaciones de los sellos digitales, que se ha convertido en una nueva forma de una muerte empresarial, una muerte mercantil para las empresas. No puedes cobrar. Así es, y entonces, ¿cómo no voy a expedir mi comprobante? No me van a pagar. Entonces, pero además, uno muchas veces tiene que trabajar fuera, o sea, no puedes estarte todo el día esperando a ver si llega un inspector de Hacienda, porque si es como yo, por ejemplo, pues yo trabajo en estudios de televisión, en periódicos, doy conferencias, pues no puedo estarme todo el día en mi domicilio fiscal. Y si llegan y dicen que es nada más una casa, una oficina, que no hay nadie, van a decir, está como no localizado. Pues por supuesto pero que no. Pero ¿y si está uno pagando impuestos, por qué le determinan que uno no es localizable? A lo mejor que se presente una notificación y punto, ¿no? Claro. Y eso es justamente lo que buscamos y lo que le recomendamos al sector empresarial afiliado a Coparmex y en general a los empresarios. En la medida de lo posible, tener esas condiciones. Obviamente va a haber momentos en los que no se pueda, pero las reglas se han vuelto cada vez más difíciles. Por ejemplo, ahora te dicen, es que usted tiene que tener su contabilidad aquí. Bueno, yo no sé hacer contabilidad, me la hace una contadora. Aquí, claro. Entonces, ¿cómo puedo tener yo toda la contabilidad cuando quien físicamente está haciendo la contabilidad es un especialista? Claro. Ahí lo que se ha buscado y que hemos recomendado mucho es tener o una copia o los sistemas electrónicos o digitales. Esa es una posibilidad. Pero ese es el problema, Sergio, que estamos llegando a esos extremos y obligando a los empresarios a que paguen más por temas, invirtiendo más en el pago de negocio, Ahora, los impuestos. Nos dicen que no van contra los empresarios, pero yo no veo el mismo énfasis de persecución que estoy viendo contra quienes están registrados en el padrón de contribuyentes en contra de quienes no lo están, y estamos hablando del 56% de la población que tiene actividad económica. Y esa es una de las cosas que también decimos, si vamos a acabar con ellos, también vamos por este lado, porque esta reforma va dirigida justamente aparte de los que estamos afiliados y pagamos nuestros impuestos. Pero así han sido todas, lo mismo hizo Peña Nieto, ¿no? Se fue en contra de los que ya pagaban impuestos y le subió los impuestos. Y aquí, pues, al ser un nuevo gobierno, esperaríamos que pudieran haber cambiado esa posibilidad, como estableciendo reformas para ir en contra de la informalidad. Esa es justamente una de las cosas que Coparmex ha propuesto, que también no hay, incluso, Sergio, no hay ningún tipo de incentivo en esta reforma fiscal para el contribuyente cumplido. Es decir, todo va sobre esto. El contribuyente cumplido... Todo va para castigar, al contrario, castigarte antes incluso de que seas juzgado. Y en el tema, por ejemplo, en temas de devoluciones de impuestos, que sería algo en lo que las empresas comúnmente basan mucho de sus estrategias. Cada vez se tardan más.
porque de una factura, un recibo me lo rechazan, porque no localizaron al médico que le expidió. Ese tipo de cosas son justamente las que nosotros también dijimos tenía que haber en este paquete económico, esa idea de premiar al contribuyente cumplido. ¿El sistema fiscal mexicano en comparación con otros es más complicado o nada más nos parece? No, yo creo que sí es más complicado, Sergio, sobre todo porque cada vez son más los requisitos que tenemos para poder hacer, por ejemplo, deducciones, para poder determinar una situación en la que un ingreso, por ejemplo, se pueda obtener. Es decir, no solamente es complicado obtener los ingresos, sino ya teniéndolos, cuánto destinamos de cada peso que se tiene para pagar impuestos. Eso es bien delicado. Pero además a mí me ha pasado, o sea, yo sí tuve que ir y tramitar mi fiel y hay que ir Todo, físicamente con los dedos. los O sea, ojos. termina uno estando ahora sí que absolutamente registrado. Sí. Sin embargo, se vienen contra uno y te boletinan como no localizable. ¿Qué podemos hacer? Lo que nosotros hemos sugerido, fíjate, aquí sí vamos a reconocer, hubo una propuesta de reforma que se incorporó afortunadamente, que tiene que ver con esto de los sellos digitales. Sí. Es así, lo que logramos en el Congreso fue, y eso sí fue una insistencia muy poderosa, fue no me cancelen el sello digital hasta que no me escuchen a mí. Es decir, Claro. porque es lo mínimo Es que el podemos derecho de pedir. audiencia que Claro. establece la Y Constitución. aquí se vuelve muy importante porque, como bien se comentaba, si no podemos expedir un comprobante, una factura, pues es la muerte comercial de cualquier negocio. Entonces, esa propuesta sí se hizo. Hoy, para que el SAT, bueno, a partir del 1 de enero del próximo año se pueda dar, va el SAT que notificarnos, nos escuchará e inmediatamente, si considera que las pruebas son adecuadas, levantará esa cancelación. Eso me parece que sí tendríamos que rescatar. ¿Cuál tendría que ser una verdadera reforma fiscal? Todos los gobiernos hacen reformas fiscales y pues realmente no parecen ir hacia adelante. ¿Cuál sería la reforma fiscal ideal? Y te lo pregunto a ti, Juvenal, porque pues eres un especialista. Gracias. Son varios aspectos. Yo diría dos importantes. Uno, el fomento a la inversión. O sea, si no se fomenta la inversión, si no se fomenta traer capitales, eso no vamos a lograr nada para este país, porque eso a su vez viene en cascada para generar empleos, para generar pago de impuestos. ¿Cuál podría ser concretamente? Por ejemplo, en Coparmex hemos insistido básicamente en dos medidas. Una, que tiene que ver con la deducción de todas las prestaciones laborales. Nosotros, si todos somos empleados de alguna determinada empresa, nos pagan un cierto número de prestaciones. Son por ley, Sergio. Eso es bien importante. Y la reforma de hace 4 años limitó esa deducción, por ejemplo. Solamente puede ser o el 43 o el 57% de deducibilidad. Esa, por ejemplo, es un tema bien puntual que me parece que si se atendiera podría generar una condición de mejor inversión. Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, gracias por esta conversación. Al contrario, con mucho gusto, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también, pero no se le olvide. Ya saben, nos vemos la próxima.